Darlas. Sé parte del CITIAP de la Universidad Nacional de Loja e investiga sobre biodiversidad, ambiente y cambio climático. Protege la vida desde el conocimiento. UNL. Educamos para transformar. Ahora empieza Derecho para no abogados. El podcast de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja. Un espacio hecho por estudiantes donde hablamos de derecho de forma clara, sencilla y sin tanto enredo. Llame a mis abogados. Exploramos los grandes temas legales del Ecuador y el mundo y te damos herramientas para conocer y defender tus derechos. Noticias, entrevistas, historia, leyes y muchas preguntas respondidas en un lenguaje comprensible para todos. Porque entender la ley También es tu derecho. aquí empieza. Derecho para no abogados. Queridos oyentes, para mí es un honor tenerlos aquí a ustedes. Mi nombre es Emily y les va a acompañar en toda esta emisión. Y bienvenido Juan Carlos, bienvenido Naomi, es un gusto tenerlos ustedes aquí en cabina. Hacen que este ambiente sea un poco más dichoso. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Mi nombre es Juan Carlos y me complace el estar aquí en este nuevo espacio de Derecho para no abogados. Muy buenas tardes, igualmente a todos nuestros oyentes, a todas las personas que nos están viendo a través de las diferentes plataformas. Es igualmente un gusto estar con Emily y con Juan Carlos el día de hoy, porque vamos a tratar un tema súper importante, ya que hoy vamos a conmemorar una de las fechas más importantes de la historia del Ecuador. Es decir, del 24 de mayo de 1822, el día que se liberó la histórica batalla de Pichincha, acontecimiento que en sí selló la independencia de Quito y abrió el camino hacia la libertad de nuestro país. Y en el segundo segmento vamos a tratar un tema que yo sé que les va a gustar a muchas personas, porque aquí no le gusta conocer sus derechos en el ámbito laboral. ¿Qué puede pasar? Entonces, en el segundo segmento vamos a tener un invitado súper especial que les va a responder cada una de sus dudas, así que quédense con nosotros, estén atentos y te damos paso, querida voz de radio. Un salto al pasado para entender el presente. Ahora exploramos la vida de pensadores y juristas que cambiaron la historia. En Derecho para no abogados, los duros del derecho. Los duros del derecho. Y bueno, queridos oyentes, el día de hoy vamos a viajar un momento hacia el tiempo y vamos a recaer en el momento exacto donde se daban cambios revolucionarios, luchas y sueños de la libertad que cambiaron para siempre el destino de nuestro querido Ecuador. Por ende, aquí surge una inquietud si alguna vez nos hemos preguntado si la independencia del Ecuador fue solamente una lucha momentánea. La respuesta es totalmente que no. La independencia ecuatoriana formó parte de un gran movimiento de libertad que se extendió por casi toda América del Sur a finales del siglo XIX, mientras que España estaba pasando por una crisis política por el mal manejo de sus gobernantes. Acá ya en América del Sur existieron nuevas ideas, pero ¿cuáles eran esas ideas? Ideas de soberanía, de autonomía y sobre todo del anhelo de libertad. Por ende, en ese mismo contexto, varios países como Venezuela, Argentina, Chile y Colombia iniciaron con los procesos revolucionarios y la Real Audiencia de Quito no se quedó atrás. Esta también anhelaba poder alcanzar la libertad. Bueno, pero Emily, nos hablas un poco sobre la historia de esta batalla, pero explícanos un poco de qué es lo que pasó en un 10 de agosto de 1809. El 10 de agosto de 1809, Juan Carlos inicia el primer grito de independencia, aunque este no logró su objetivo. Es decir, si nosotros realizamos algo es para alcanzar un fin, pero no se logró porque fueron reprimidos. El pueblo fue reprimido a través de amenazas y sobre todo de abusos. Sin embargo, sí hizo algo bueno, que fue sembrar esa espinita para abrir camino a los nuevos movimientos revolucionarios y por ende se dio que también se sembró el deseo de la libertad en nuestro pueblo quiteño. Dentro de este mismo proceso aparecen varias figuras fundamentales, como viene siendo Simón Bolívar. Él solamente no buscaba liberar territorios del dominio español, sino también a unir varios países para conformar la Gran Colombia.
Este era un gran proyecto político para él y su liderazgo militar y político fortaleció las luchas independentistas en varios países del continente. Pero si hablamos de independencia no podemos dejar atrás a Antonio José de Sucre, uno de los primeros estrategas de Bolívar y el mismo que dirigió al ejército patriota a la histórica batalla del Pichincha. Un dato interesante aquí que más adelante nuestra querida Naomi nos va a explicar a profundidad es que se liberó esa batalla a más de 3.000 metros de altura en condiciones extremadamente difíciles para los soldados patriotas y a pesar de ello lograron la libertad y la victoria bajo el mando de Sucre. Y finalmente, se puede decir que esa victoria hasta el día de hoy los hace conocer a Bolívar y a Sucre como los libertadores. Te doy paso, Naomi. Muchas gracias y tiene mucha razón Emily y aquí vamos a entrar en un poquito de qué fue la batalla de Pichincha. La batalla de Pichincha fue un combate militar entre las fuerzas patriotas independentistas y el ejército realista español, como lo mencionó Emily anteriormente. Justamente el dato que dio Emily se desarrolló en las faldas del volcán Pichincha, cerca de la ciudad de Quito, a más de 3.500 metros de altura sobre el nivel del mar. La victoria patriota en este momento permitió terminar con el dominio español en la antigua Real Audiencia de Quito y consolidó el proceso de independencia en el territorio ecuatoriano. Y aquí nos vamos a preguntar por qué es importante. ¿Por qué fue importante la batalla de Pichincha? La batalla de Pichincha fue importante porque nos permitió la liberación, terminó el dominio español en gran parte del territorio ecuatoriano, integró a Quito a la Gran Colombia impulsada por Simón Bolívar, como ya lo mencionó Emily, fortaleció las luchas independentistas en América del Sur y aquí marcó el inicio de una nueva etapa política y social para Ecuador. Pichincha en sí no solo fue una batalla, fue el nacimiento de la libertad ecuatoriana, que creo que es lo más importante. Aquí antes de la batalla de Pichincha, varios territorios de América Latina ya luchaban por independizarse de España. En Quito ya habían ocurrido intentos, como lo mencionó Emily, en 1809, que fue conocida como el primer grito, que ya lo mencionó Emily, que la verdad fue un dato súper importante porque eso ayudó a la batalla de Pichincha. Pero sin embargo, las fuerzas españolas mantenían el control de la religión. Ustedes saben que los españoles fueron los que en sí trajeron la religión, ¿no? Con el catolicismo. Por ello, el ejército patriota dirigido por Antonio José de Sucre organizó esta campaña militar para liberar definitivamente Quito. Y aquí, no sé chicos si tal vez ustedes saben quién fue Antonio José de Sucre. Y en tal caso, yo les voy a dar la respuesta. Ustedes no se preocupen porque aquí estamos. Yo quiero hacer aquí un pequeño aporte, Naomi. Claro. De hecho, José Antonio de Sucre, si no me equivoco, y Simón Bolívar mantuvieron una amistad y sobre todo era basada en el deseo de liberar a su pueblo en sí, porque Bolívar participaba desde una visión más política y el liderazgo de movimientos independentistas, mientras que Sucre se lo consideraba y se lo destacaba como un gran militar, porque a través de su disciplina y su estrategia se logró la victoria en esta batalla de Pichincha. Y justamente eso es lo más importante que acabas de mencionar. Antonio José de Sucre nació en Venezuela y en sí él destacó por esa inteligencia, esa disciplina y esa capacidad estratégica que mencionas. Él fue uno de los más importantes líderes militares de América del Sur y uno de los principales colaboradores de Simón Bolívar. Y su papel en la batalla de Pichincha fue fundamental también, porque él fue comandante del ejército patriota. Planificó la subida nocturna al volcán para sorprender a los españoles. Dirigió a soldados de diferentes países sudamericanos, o sea, imagínate la capacidad que tuvo que tener. Y después de la batalla fue reconocido como un héroe continental, que así es como lo conocen, como el héroe continental. Con esta estrategia, valentía y visión, Antonio José de Sucre condujo al ejército patriota hacia la victoria. Y aquí también nace otro personaje importante como Abdón Calderón, y él fue un joven militar guayaquileño que también se considera héroe nacional del Ecuador, porque participó en la batalla siendo muy joven y demostró sobre todo que tenía valentía, valor, y también fue uno de los que ayudó a impulsar la batalla de Pichincha. Su valentía en el combate fue fundamental, ya que durante este enfrentamiento recibió varias heridas de bala, pero continuó luchando y alentando a sus compañeros. Y aquí yo quiero hacer una breve acotación que muchas personas nos han dicho, los ecuatorianos
son fuertes. Y es verdad, obviamente utilizan otra palabra que no la podemos decir aquí, Porque si no pero nos no la cortan. podemos decir aquí, pero más o menos ya se la imaginan. Pero es verdad, en Ecuador se lucha mucho por el pan de cada día. Muchas personas de países vecinos suelen decir, es que en tal país no se trabaja como en Ecuador. No, aquí nos sudamos bastante la frente para ganar las cosas. Y por eso es que cada personaje tuvo ese nivel de importancia, porque a pesar de todo el dolor que sufrieron en esta batalla, lo hicieron por un bien común, por un interés general, que creo que ahora últimamente se está perdiendo un poquito porque ahora buscan el interés particular, pero si regresamos a esos tiempos en el que el pueblo se unía para salir adelante, creo que cambiarán muchas las cosas. Bueno, y de hecho, en base a estos antecedentes que nos presentó tanto Emily como Naomi, surge la pregunta de cómo es que se desarrolló esta batalla del Pichincha, cómo es que los soldados, los cuales fueron los liberales que liberaron nuestro país y liberaron varios países de Latinoamérica, cómo es que ellos libraron esta batalla, ¿no? Tenemos que un momento histórico fue en el desarrollo en las faldas de la batalla del Pichincha, la noche de un 23 de mayo de 1822, las tropas patriotas lideradas por Antonio José de Sucre iniciaron un difícil ascenso hacia el volcán, debido a que el volcán presenta varias condiciones naturales, varias hostiles, páramo, barro, Y el a su frío, vez. uy. A su vez también cargar con el armamento, municiones, alimentación, o sea, era una labor sumamente impresionante la que hicieron los patriotas. A su vez también tenemos de que los soldados durante toda la noche tuvieron que caminar por senderos estrechos y a su vez también ser sumamente cautelosos para que las tropas enemigas no los descubrieran en la emboscada que tenían ellos planeada. Y de hecho, Juan Carlos, yo tuve la oportunidad de ver, creo que era un documental de Netflix de Simón Bolívar. No sé si ustedes también lo vieron, pero yo sí lo vi y todavía me acuerdo. En ese se pudo evidenciar cómo era la mujer, qué hizo ella para aportar en esta batalla. Y aunque muchas veces su participación pasa desapercibida, fueron ellas quienes, mediante sus actos aparentemente pequeños y que se los denominaba como minimizarlos, ellas tuvieron la oportunidad de confeccionar las vestimentas, de preparar los alimentos para los soldados, hicieron así posible que ellos mismos resistieran a las duras condiciones del clima del Claro. páramo y logrando así la victoria. Claro, y de hecho, a su vez también tenemos de que los soldados no solamente enfrentaron frío, sino que, como se mencionó, 3.500 metros de altura, o sea, ponernos a pensar y ponernos en los zapatos de los soldados es sumamente increíble, o sea, porque uno sale a veces a caminar o a hacer ejercicio y ya le falta el aire. Ahora no me quiero imaginar, Yo subiendo las gradas para llegar a la radio. no me quiero imaginar en 3.500 metros de altura con equipamiento y no me quiero imaginar, la verdad. Entonces, es una ardua labor la que hicieron los patriotas para defender y sobre todo para llegar a la liberación de nuestro país. A su vez, también tenemos de que al amanecer del 24 de mayo, las tropas fueron descubiertas por parte del ejército realista. Y así es como da inicio la batalla del Pichincha un 24 de mayo. También tenemos que la batalla del Pichincha, ambos lados utilizaron diferentes estrategias. Como mencionaron, Abdo Calderón, un excelente estratega, y a su vez José Antonio de Sucre, los dos unos excelentes estrategas, y por eso es que, aunque todas las condiciones iban en contra de los patriotas, logramos esa victoria. Y Este... esa pausa. No. Continúa, querida. Dice. Puedes hablar todo. Es que aquí, chicos, tenemos un conocimiento que todos queremos hablar. No se preocupen, Todos queremos decir algo. es full conocimiento. Y por eso hoy, cada 24 de mayo, se recuerda al Ecuador mediante esta batalla del Pichincha como una fecha que marcó en sí la libertad e independencia. Más que una conmemoración histórica, es un momento para reflexionar sobre el valor, la unión y el patriotismo de quienes lucharon y dieron la vida en batalla para que nuestro país sea libre. Y actualmente esta fecha se mantiene viva a través de actos cívicos, conmemoraciones, ceremonias que
todos nos ha pasado en la escuelita, en el colegio, lo hemos vivido, y ese mismo fortalece en la memoria histórica y nos recuerda que la unión de un pueblo puede cambiar el destino de una nación, lo que hoy nos hace falta. Y tienes muchísima razón. Aparte tenemos que entender que la batalla de Pichincha tuvo consecuencias políticas, sociales e históricas, como lo mencionó Emily, que ahora se recuerda cada 24. En las políticas, Quito se incorporó a la Gran Colombia, se debilitó también definitivamente el poder español en la religión. En las sociales se creció el consentimiento a la identidad y a la libertad y se fortaleció al ideal independentista. Aquí también en las históricas, como ya lo mencionó Emily, es considerada uno de los hechos más importantes de la historia del Ecuador y qué lindo poder decir somos ecuatorianos nosotros. Hoy recordamos con orgullo a todos estos héroes de Pichincha quienes lucharon por un Ecuador libre y soberano, que es lo más importante. La valentía de Antonio José de Sucre, Abdón Calderón y miles de patriotas permanecen viva en la memoria histórica de nuestra nación y en cada uno de nosotros. Y creo que lo mejor es irnos educando con cada uno de los acontecimientos para cuando digan ¿qué es Ecuador? ¿Quién es Ecuador? Y poder decir cada uno de los hechos importantes, de los hitos importantes por los que vivimos para ser el país que somos hoy en día, es lo más importante. Claro, y a su vez también es importante el destacar la ardua labor que surgieron nuestros libertadores, ¿no? Y a su vez tomarlo como ejemplo, ¿no? Porque ellos, mediante esta batalla, supieron manejar, supieron vencer a las fuerzas realistas y a su vez liberarnos de la Real Audiencia de Quito, que resultó en un hito bastante importante para el Ecuador. A su vez también yo creo que es un llamado de atención a nuestros queridos espectadores para un momento de reflexión y sobre todo de tomarlo como una motivación, como un ejemplo de tomar cartas en los asuntos y a su vez el poder empoderarnos y surgir y sobre todo vencer nuestras batallas propias. Y es así como damos paso a nuestra querida voz de radio y quédense que tenemos nuestro segundo segmento. Enseguida regresamos con más de Derecho para No Abogados. Por la señal de UNL Radio. La realidad se fragmenta en el escenario para revelar el mundo interior de un autor que desafió todas las normas de su época. Yo tenía 4 años cuando me perdí de la realidad. En el 120 aniversario de su natalicio, la Universidad Nacional de Loja presenta en la capital Pablo Palacio, Un hombre sin rostro. Más de 250 artistas en una puesta en escena de estética expresionista y surrealista. Una experiencia que recorre las obsesiones y la psique del autor más disruptivo del Ecuador. Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Jaime Roldós Aguilera. Funciones, jueves 28 de mayo a las 10 de la mañana, viernes 29 de mayo a las 7 de la noche. ¡Esta historia volverá! Entrada gratuita hasta completar aforo. Universidad Nacional de Loja. Educamos para transformar. ¡Un bono de $1,000! ¿Y para ganar solo tengo que hacer clic y poner mis datos personales? Ahora solo a esperar mi premio. A few moments later. Majito, ¿qué pasó? Nos llegó un correo tuyo pidiendo dinero. ¿Estás bien? ¿Qué? Yo solo ingresé mis datos. Ay, ya te hackearon. ¡Ay, no! ¡Otra vez! Que no te pase. Por suerte, ahora en la UNL activamos la verificación en 2 pasos. Así que, aunque alguien tenga mi contraseña, no podrá ingresar sin el código de mi celular. Ahora puedes acceder a todos nuestros servicios institucionales, SAC, SGA, CIAF, EVA y servicios de Google con una sola contraseña. Y además cuentas con una capa extra de seguridad, la verificación en 2 pasos. Frente a la ciberdelincuencia, UNL alerta. La persona que te ayuda a encontrar una fuente científica también está protegiendo la calidad de tu tesis. Sí, el bibliotecario es clave en acreditación, investigación y publicaciones. Es cierto, organiza libros, pero también gestiona información científica con rigor técnico. En la UNL, el sistema bibliotecario es parte del aseguramiento de la calidad académica. Visita nuestras bibliotecas en la Facultad de la Salud Humana, en la Facultad Jurídica, Social y Administrativa y nuestra Biblioteca Central. Sin biblioteca, no hay investigación sólida.
todo el tiempo en este viaje radial. En otras noticias, Universidad Nacional de Loja. Hubo un tiempo en que de la UNL solo se escuchaban malas noticias. ¿De verdad, abuelito? Hoy somos top. ¿Top? ¿Y eso qué es? Que estamos entre las 5 mejores U públicas del país según varios rankings internacionales. ¿Rankings internacionales? Sí, Times Higher Education mide calidad académica. Webometrics mide qué tanto impacto tiene la U en el mundo digital. Y UI Green Metric su compromiso con la sostenibilidad. Siempre supe que la UNL estaba para cosas grandes. No es un logro aislado, es el camino que continuamos transformando. Ser UNL es top. La realidad se fragmenta en el escenario para revelar el mundo interior de un autor que desafió todas las normas de su época. Yo tenía 4 años cuando me perdí de la realidad. En el 120 aniversario de su natalicio, la Universidad Nacional de Loja presenta en la capital Pablo Palacio, Un hombre sin rostro. Más de 250 artistas en una puesta en escena de estética expresionista y surrealista. Una experiencia que recorre las obsesiones y la psique del autor más disruptivo del Ecuador. Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Jaime Roldós Aguilera. Funciones, jueves 28 de mayo a las 10 de la mañana, viernes 29 de mayo a las 7 de la noche. Esta historia volverá. Entrada gratuita hasta completar aforo. Universidad Nacional de Loja. Educamos para transformar. Gracias por la espera. Ya estamos de regreso. Continúa con Derecho para No Abogados Por UNL Radio. Un espacio para conversar con expertos, resolver dudas y entender el derecho desde una vida real. El derecho se explica con palabras simples. Porque si bien se entiende, bien se aplica. En Derecho para No Abogados, hablemos claro. Hablemos claro. Y regresamos con nuestro segundo segmento. Estamos súper felices de regresar porque vamos a hablar de un tema que sé que les va a encantar. Y obviamente tenemos a nuestro invitado súper especial que esperamos que nos acompañe más seguido, al doctor Carlos Orellana. Pero a ver, Juan, cuéntanos. Buenas tardes, doctor Carlos Orellana. Es un placer el tenerlo aquí con nosotros. Nos gustaría saber, en primer lugar, cómo es que se siente el estar aquí en la radio, cómo está, cómo se siente, qué tal le parece esta iniciativa de la radio. Cuéntanos un poco, doctor. Bien, en primer lugar, muy buenas tardes a todos ustedes, a Emily, Juan Carlos y a mí, a todos quienes forman parte de este programa en el cual da espacio para poder dialogar de temas muy relevantes, que son temas que amerita una revisión desde una perspectiva legal y mediante un lenguaje sencillo que permita dar a conocer sobre estas figuras legales, tanto a estudiantes, tanto a abogados y también para la ciudadanía en general. Así que yo felicito a ustedes por poder liderar estos espacios dentro de esta universidad que cobija a varios estudiantes que están encantados por estudiar lo que es derecho. Y así mismo es, mi querido doctor, y buenas tardes. Para mí es un honor tenerlo aquí, que nos acompañe en este pequeño espacio. Espero que sea muy acogedor para usted y bienvenido como tal a nuestro programa. Y antes de profundizar en el análisis de la sentencia 99-22-26, me gustaría que primero empecemos a mencionar qué es lo que reconoce y cómo se constituye el acoso laboral. Y frente a esta evolución legal que se da, surge aquí una inquietud entre nosotros y también en nuestros queridos oyentes que nos están escuchando desde casa. ¿Cómo se entiende o cómo se entendía el acoso laboral y cuál es su concepto ahora en la actualidad después de este cambio que da la sentencia del 26 de febrero de este año? Bien, realmente creo que empezamos de una manera informal en cual nos permite tener una mayor cercanía en este caso y poder manejar un lenguaje claro sobre este tema. En este caso, hablar del acoso laboral es una figura que llegó recién a definirse dentro de un código laboral en el año 2017 y la misma ha ido evolucionando por cambios que se ha dado por reformas a la ley y también mediante sentencia constitucional en el cual adapta ciertos requisitos que conforman esta institución jurídica que está proscrita tanto en nuestra Constitución como en el Código Laboral para aquellos trabajadores quienes realizan un trabajo material y también para aquellos que realizan un trabajo intelectual y que están sujetos a la Ley Orgánica del Servicio Público. Lamentablemente es una situación que ha proliferado más aún cuando vivimos tiempos de pandemia, en el cual se vieron ciertas conductas
que llegaban a atentar contra la dignidad humana y en este caso a provocar daños psicológicos, emocionales, físicos a aquellos trabajadores que estaban sujetos a ciertas conductas o prácticas que son inaceptables bajo este concepto de la dignidad humana, que tiene un eje transversal en la construcción dogmática y también en la construcción normativa tanto de nuestro texto constitucional, porque es algo inherente al ser humano. Entonces, estos actos de humillación, de maltrato, que están proscritos y que causan este daño, se pueden llegar a entender como un acto de acoso laboral. Puedo citar varios ejemplos. En mi libre ejercicio profesional, La Paz de la Docencia, en la cual me siento muy orgulloso, en este caso, de pertenecer a esta casa de estudio, podemos decir, y un ejemplo es que cierta administración pública, frente a una servidora pública que estaba embarazada y consecuentemente tenía un periodo de maternidad, le obligaban a concurrir dentro de ese periodo de maternidad a cumplir turnos. Entonces, estos hechos visibilizan en cierta medida que aquella persona que tenía una protección laboral reforzada y frente a las peticiones excesivas que se realizaban por parte de este director de esta administración pública, ya llegan a sobreentenderse como un acto de acoso laboral. Podemos ver distintos casos dentro también de pandemia, cuando había esa imposibilidad de desconectarse digitalmente, porque había un trabajo excesivo por parte de los trabajadores a petición y bajo el imperativo de quienes eran sus empleadores. Entonces, estos casos son ejemplos de acoso laboral y que hoy la Corte Constitucional, a la cual ustedes ya van a hacer alusión, establece ciertos requisitos o condiciones para que pueda realizarse una mejor construcción normativa y, por otra parte, de que pueda existir la protección eficaz por parte de los empleadores. Doctor, también surge una pregunta en referente a los límites, ¿no? ¿Cuál es el límite entre un conflicto laboral y un acoso laboral? ¿En qué se diferencian estos dos? Y sobre todo, ¿cómo es este conflicto laboral y cómo es el acoso laboral? ¿Cómo se diferencian? Bueno, hay una línea muy grande que separa entre un conflicto laboral y un acoso laboral. El conflicto laboral nace simplemente de ese desacuerdo de tener una divergencia de criterios entre los distintos estamentos que forman parte en este caso, de una empresa o bien dentro del ámbito laboral. Por esos desaciertos, esos desacuerdos, tienen que darse dentro del margen del respeto. Es decir, yo no estoy de acuerdo con tu opinión, vamos a aplicar aquello. O en su defecto, ese conflicto laboral también puede nacer de una falta de liderazgo. Pero la distinción que se da es que ciertas conductas o comportamientos lleven a socavar ese derecho a la dignidad humana. Y esos actos se traduzcan en conductas que provoquen una humillación o maltrato al trabajador o al servidor público. Y se habla también de la definición legal que debe haber un daño o un eventual daño psicológico, emocional, físico, sexual, entre otros. Entonces, una cosa es que yo presente exigencias en el trabajo, pero también eso se da dentro del ámbito laboral y es de manera correcta, porque queremos que esa actividad se ejecute de manera correcta. Pero si hay un exceso, en este caso, y esos actos concretos que he mencionado llegan a provocar una afectación a la dignidad humana, ya estamos frente a una definición de acoso laboral. Doc, una pregunta súper importante, como un ejemplo aquí entre nosotros más o menos para que las personas que nos ven y nos escuchan también puedan entender qué conductas se podrían catalogar como acoso laboral. O sea, ¿qué podrían entender por acoso laboral en un ejemplo? A ver, vamos a partir de aquellos que están definidos ya en la ley, porque esto no está de manera taxativa, ¿no? Porque el momento que llega a conocerse esto por parte de la autoridad competente, tiene que realizar un análisis tanto del comportamiento, de la conducta y la gravedad de la misma. De tal manera que puedo citar ciertos ejemplos. El cambio de ocupación. Si no existe la aceptación, consecuentemente va a haber una afectación patrimonial. También puede existir en este caso un daño psicológico. De modo en ciertos casos, traslados administrativos que se dan sin un informe técnico. Frente a un contexto claro, por ejemplo, de aquellas personas que están bajo el cuidado de una persona que tenga una discapacidad o una enfermedad catastrófica. O en este caso también puedo citar esa falta de continuidad en las vacaciones y que no existe una causa de fuerza mayor que justifique
en este caso, que se interrumpan el ejercicio de esas vacaciones. Son ejemplos que son muy comunes en la práctica y creo que también el libre ejercicio nos hace conocer que estas prácticas son reiterativas y que se da tanto por empleadores privados y empleadores públicos. Doctor, y ya hablando un poquito más acerca de la sentencia, la Corte determinó que la exigencia de reintegración en la ley generaba un déficit en la protección como tal dentro de los trabajadores. ¿Podría usted tal vez explicarnos técnicamente por qué un solo acto de violencia ya puede ser suficiente para vulnerar la dignidad del trabajador sin necesidad de repetirse una y otra vez? A ver, esta sentencia que declara la inconstitucionalidad aditiva de un artículo, del artículo 46 del Código de Trabajo y artículo 24 de la Ley Orgánica del Servicio Público, lo que hace es cambiar, adicionar a la norma, antes declarada inconstitucional, que los elementos para que se configure el acoso laboral pueden darse por una conducta única o en su defecto una conducta reiterativa. Lo que hace la Corte Constitucional es un examen de validez de la norma. ¿Y qué implica aquello? De que toda norma, en este caso una ley, un reglamento, no puede ser contraria a conceptos, principios y derechos que están recogidos en nuestra Constitución. Es decir, que hablamos de la validez material, es decir, que hay una concordancia, una coherencia entre el desarrollo de los derechos en el ámbito constitucional y de tal manera que el texto legal no sea contrario a estas normas. Entonces, lo que señala es que la Corte Constitucional dice, esta norma es contraria a la Constitución y específicamente habla de un convenio internacional del trabajo de la OIT, que en estas circunstancias dice, muy bien, la definición dada en este tratado internacional que ha sido también aceptado por nuestro país, en esa lógica se construye un concepto en el que se señala que esta conducta puede ser única. No necesariamente tiene que ser reiterativa, porque puede darse ciertos casos de exclusión y falta de protección para los trabajadores o servidores públicos. Entonces, algo que también invito es que veamos desde otras corrientes del derecho, por ejemplo, la sociología jurídica que revisa la eficacia de una norma. En la forma en que está construida este texto legal, concretamente este artículo 46 del Código del Trabajo, puede dejar un margen de desprotección para los trabajadores en vista de que se puede dar cierta interpretación y decir que una sola conducta no se constituye como un acto de acoso laboral. Se necesita que sean dos o más. Entonces, eso puede ocasionar que también paralelamente la norma sea ineficaz y consecuentemente no haya una aplicación por parte de los operadores de justicia o bien por aquellos que ejercen también las actividades de regulación y control, como son los inspectores de trabajo. Doctor, también surge una duda referente a lo que nos menciona del artículo a la dignidad humana que se encuentra en la Constitución. Y también nos mencionaba de que a veces también protege cuando las acciones aún no se han ejecutado. ¿Cómo es que este artículo nos protege de amenazas, de posibles amenazas futuras? A ver, no es suficiente que no solo se puede dar cuando se ocasiona un daño, sino que eventualmente estas amenazas de conductas o de prácticas puedan ocasionar. Es decir, que no necesariamente debe haber una lesividad manifiesta, es decir, que debe verificarse el daño, sino que esas amenazas por sí solas ya pueden constituir un eventual perjuicio en estas categorías para el trabajador. Es decir, que la construcción normativa de este artículo 46 a raíz de la revisión que hace la Corte Constitucional establece claramente cuáles son esos elementos constitutivos para que el momento que se vaya a resolver un caso, bien en la esfera administrativa o sede judicial. Y tenemos que verificar una conducta o una práctica que puede ser única o reiterativa, que sea lesiva y que ésta pueda ocasionar o eventualmente pueda ocasionar daños emocionales, psicológicos, patrimoniales, sexuales, físicos al trabajador. Entonces, todos elementos lo que se debe configurar para poder definir o llamar a un acto como acoso laboral.
Y justamente como lo mencionó el doctor antes de esta sentencia, en el Código del Trabajo y en el OSEP señalaban que el acoso se debía ser ejercido de forma reiterada, es decir, para que lo puedan entender mejor, que tenía que repetirse varias veces para que se pueda llamar acoso laboral. Pero bueno, con esta sentencia se eliminó este requisito de que tiene que ser reiterado. Ahora basándonos en esto, Doc, ¿usted cómo cree que deberían actuar las empresas frente a posibles casos de acoso laboral después ya de que se emitió esta sentencia? Ya que, como usted lo mencionó anteriormente, la Corte basó también parte de su decisión en la Organización Internacional del Trabajo y su convenio 190. 190. Aquí nos dice que se tiene que reconocer a un ambiente laboral libre de violencia y acoso. Además, establece que el acoso puede darse una sola vez o repetidamente, pero ya con una sola vez es necesario. A ver, nuestra Constitución recoge y define lo que es el derecho al trabajo como un derecho y un deber social, como una fuente de ingresos y también como un movimiento económico dentro de nuestro país. Pero tenemos que ir más allá. El artículo 326 de la Constitución recoge un amplio catálogo de los principios de aplicación del derecho al trabajo. Y entre uno de ellos consta que todo el ambiente laboral debe ser sano, propicio, adecuado y que garantice la salud, la integridad física, psicológica del trabajador. Es decir, que paralelamente lo que hace la Constitución como norma imperativa en este caso es que los empleadores, tanto públicos o privados, están en esa obligación, en este caso, sobre el acoso laboral, de prevenir y erradicar estas formas. Y es más, esas exigencias ya se han visto trasladadas a una reglamentación emitida por el Ministerio del Trabajo, un acuerdo ministerial 2025, tengo aquí en la mano, 102. En el cual establece que es imperativo que los empleadores ya tengan un protocolo interno para prevención y erradicación de la violencia y acoso laboral. Es decir, que hay un eje ya preventivo y de erradicación de estas formas de violencia. En este caso es imperativo para los empleadores contar con ese protocolo interno y principalmente frente al conocimiento de actos que se constituyan como acoso laboral, debe haber la actuación inmediata por parte de ellos. La separación, por ejemplo, del agresor en este caso, prevenir de que se provoquen otros hechos reiterativos frente a esta situación, de tal manera de que la actuación por parte del empleador es inmediata. Y la omisión en este caso, en contar con un protocolo o la inacción al momento de conocer, en este caso, una denuncia por acoso laboral, puede provocar la imposición de multas por parte del Ministerio del Trabajo. Porque este reglamento establece de manera clara cuáles son las obligaciones que tiene el empleador y cuál también es el procedimiento en el cual aquella persona que ha sido víctima de un acoso laboral puede activar los mecanismos administrativos, es decir, la denuncia ante el inspector del trabajo, qué requisitos debe contener esta denuncia para su admisibilidad y puede ejercer ese derecho a la defensa. Que luego de comprobarse la falta de acción por parte del empleador, lamentablemente ocasiona de que ellos sean sujetos a la imposición de multas pecuniarias. Paralelamente, ellos también están en la obligación de actuar frente a aquel trabajador acosador. Pero no solo veamos también el acoso laboral de una manera vertical con una orientación descendiente, también puede ser ascendente, en este caso, porque puede darse de trabajadores a superiores o también de una orientación transversal entre los mismos trabajadores. Entonces, doctor, dentro de este mismo contexto que usted nos acaba de explicar, a mí me gustaría saber si tal vez considera usted que antes de esa sentencia existía en sí un vacío de protección para las víctimas que sufrían este tipo de acoso. Sí, podría decir que sí, por la construcción normativa. Nosotros conocemos muy bien, ustedes como estudiantes del derecho, que para poder llegar a definir acoso laboral es indispensable que se configuren, es decir, que los hechos se lleguen a adecuar a los presupuestos normativos, en este caso de la figura de acoso laboral. Al no contemplarse que el acoso laboral puede darse por una sola ocasión, ocasiona de que se quede en la impunidad, que en este caso
las víctimas lleguen a ser también revictimizadas por distintos casos. Y en estas circunstancias, una desprotección estatal. Porque es imperativo que el Estado, a través de sus diferentes estamentos, órganos, tenga que activar estos protocolos. De tal manera que yo podría llegar a decir de que esa norma, antes de este pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional, generaba primero una mala interpretación, porque en su construcción, en su primer inciso, sí habla de que puede este comportamiento darse por una sola ocasión. Pero más adelante, en ese mismo texto normativo, ya lo singulariza para que sea solo de forma reiterada. En estas circunstancias, al momento que se amplía la construcción legal de la figura de acoso laboral, podemos llegar a decir que hay una mayor protección y, consecuentemente, hay un pronunciamiento estatal que en este caso llega a proteger la dignidad humana de los trabajadores. Doctor, también referente a lo que usted nos mencionaba de que cada empresa, tanto entidad pública como privada, tiene su propio reglamento a seguir en caso de acoso laboral. La pregunta que surge es, ¿qué pasa si en el caso de que el empleador no siga estos protocolos o no actúe de forma consecuente con estas actitudes? ¿Qué sanciones le acarrea al empleador? Son sanciones de orden administrativo, como lo había señalado. El Ministerio del Trabajo, a través de los inspectores, pueden realizar visitas luego de denuncias o también inspecciones aleatorias, que al verificarse, en este caso, la ausencia o la carencia de contar con protocolo interno para la prevención y erradicación de la violencia y el acoso laboral, lo que ocasiona en este caso la imposición de multas pecuniarias, es decir, sanciones económicas que están definidas también en acuerdos ministeriales, por un lado. Y por otro lado también, no solo al no contar con en este caso, con este texto interno, sino también la falta de acción. Porque puede que exista un protocolo, pero ante ese protocolo también hay eventuales casos donde no se dé la acción por parte de la autoridad del empleador que llegó a conocer estos actos de acoso laboral, lo cual también ocasiona, en este caso, la imposición de multas. Y principalmente, algo que establece este reglamento es la posibilidad de que se dé la terminación, en este caso, por causas imputables al empleador. Es decir, que está en todo su derecho de ejercer esta acción administrativa del visto bueno para dar la terminación por causas imputables al empleador. Es decir, por no contar con este protocolo, por no actuar frente a un acto de acoso laboral, lo que ocasiona una terminación injustificada. Entonces, estos son también mecanismos que pueden activar a aquellas víctimas de acoso laboral. Doc, como lo mencionó usted, y bueno, también en la Corte se aclaró que no cualquier discusión o conflicto aislado será automáticamente acoso. Aquí se tendrá que analizar la gravedad, el daño causado, la afectación psicológica o laboral también. Doc, ¿usted considera que la Corte Constitucional con esta sentencia fortaleció la protección de la dignidad de los trabajadores? Completamente. Creo que en este caso lo que ha hecho es aplicar un principio, valga la redundancia, de aplicación del derecho al trabajo. Porque tenemos una definición de lo que es el derecho al trabajo, pero también principios que son máximos de optimización que tienen que aplicarse para poder garantizar ese ejercicio del derecho. Y el 326 establece claramente cuáles son esos principios y poder ejercer una actividad laboral en un ambiente sano, propicio y adecuado que garantice la salud, la integridad, la vida. En este caso, yo estoy convencido que en la forma en la que se ha pronunciado genera una mayor protección, una esfera de protección tanto para para trabajadores y servidores públicos. Porque algo que debe mencionarse es que este texto de la sentencia constitucional lo que hace es pronunciarse sobre dos textos normativos, tanto el Código del Trabajo, que ampara para los trabajadores privados, para los trabajadores obreros del sector público, pero paralelamente también declara la inconstitucional editiva de la Ley Orgánica del Servicio Público, que en este caso es un régimen de aplicación para aquellos que realizan actividades intelectuales dentro de una institución administrativa
en este caso, sujetos a esta ley orgánica del servicio público. ¿Y qué desafíos así podrían existir al momento de aplicar esta nueva interpretación ya en casos concretos que usted tal vez conozca en su vida laboral? Yo creo que el primer paso es que la víctima puede ejercer ese derecho a poder presentar la denuncia. Hay que mencionar algo, ¿no? Entre el ser y el deber ser. Ser es que esa relación jurídica debe ser en términos de igualdad. Sin embargo, conocemos que en la práctica lo que se da es distinto. Estamos frente a una relación laboral desigual en donde el empleador está acá y el trabajador acá. Entonces, primero es desprenderse y conocer cuáles son sus derechos y activar los mecanismos, tanto administrativos y judiciales. Porque si no se da ese primer paso, podemos tener una ley que garantice nuestro derecho, pero si no lo aplicamos, nosotros no activamos los mecanismos judiciales, no vamos a tener esa protección. Y eso obedece mucho a que en nuestro país, si bien establecen distintas categorías entre el empleo pleno, el subempleo y el desempleo, hay muchos trabajadores que forman parte de esta categoría denominada subempleo. Pueden tener una fuente de ingresos, pueden ejercer una actividad laboral, pero no con las garantías mínimas que se requiere, no laboran las 8 horas, o en su defecto si laboran 8 horas, no les alcanzan el salario básico unificado del trabajador, no reciben en este caso los beneficios de ley. Entonces, frente a estas circunstancias en las que se desenvuelven laboralmente, hay una situación en la que resulta como interrogantes, presento denuncia, pierdo mi trabajo, ¿qué se da? Pero yo creo que lo que se debe garantizar en primer término es que se ejecuten acciones, intervenciones del Estado para que se pueda dar o incrementar el porcentaje del empleo pleno y también paralelamente que las víctimas en este caso presenten sus denuncias y activen los distintos mecanismos tanto administrativos y judiciales. A su vez también en esta sentencia un punto innovador por parte de esta es que ahora protege también a los voluntarios, a los pasantes, incluso a personas en búsqueda de empleo, ¿no? ¿Cómo se expande esta sentencia en el concepto tradicional de relación laboral? A ver, cuando hablamos de relación laboral hay una condición que la separa una relación civil, ¿no? Que es la subordinación. El estar sujeto a disposiciones de en este caso del empleador, al cumplimiento de un horario, que es algo que hemos visto y que, por ejemplo, que hoy lo tratamos. Fue lección. En este caso, entonces, el elemento que distingue una relación civil con una relación laboral también se manifiesta en este caso de los aprendices, de aquellos que realizan o están aprendiendo un oficio, de las prácticas profesionales. Y en este caso, la protección también se extiende para aquellos, porque están inmersos dentro de una situación laboral, indistintamente de que, en este caso, también adquieran conocimiento a la vez de que están ejerciendo una actividad laboral. Y también aquí, como lo mencionó el doctor Carlos Orellana, el acoso laboral no solo afecta al empleo, sino también a la salud emocional y psicológica de los trabajadores. Cabe mencionar también que yo lo veo de esta manera, que el trabajador y el empleador se necesitan mutuamente, porque el trabajador necesita de las actividades que realiza este empleador y este trabajador, y el trabajador necesita de la remuneración que da este empleador, ¿no? Entonces, en este contexto, Doc, en el caso de que en el peor de los casos hay esta acoso laboral y afecta súper fuerte a su salud emocional, psicológica y lleguen a mayores que causen la muerte, ¿qué podría pasar? Bueno, eso hay que medir primeramente que en este caso la imposición se dan en sanciones son de orden administrativo. Que si llegase a provocar la muerte, creo que entramos ya en una esfera del derecho penal. Entonces, aquí hay que mirar estrictamente las conductas en el ámbito de protección en la esfera administrativa, que es lo que nos estamos refiriendo, a través de esta protección, el Código del Trabajo, Ley Orgánica del Servicio Público, pero también, si hablamos ya dentro de la esfera del derecho penal, tenemos que ver si esta conducta, si están ligados a ese resultado y si se buscaba aquello. Pero en este caso se debe individualizar la revisión. Como bien ya lo señalan, esta sentencia es que se debe mirar el contexto del comportamiento y principalmente la gravedad de la conducta.
En esa lógica, entonces hay que separar estos dos puntos porque son dos esferas distintas, pero en el caso que estamos hablando, tomemos en cuenta que también en este caso la víctima puede activar, valga la redundancia en este caso, mecanismos ya judiciales en donde se haga valer sus derechos por las afectaciones que se están provocando por estas actitudes de acoso laboral. A mí me gustaría hablar acerca también de cómo era en el momento que se daban las modalidades de trabajo en el año 2024. Es decir, qué reformas introdujo la ley orgánica reformatoria para la erradicación de la violencia y el acoso en todas sus formas. Bien, en estas circunstancias, lo que se busca con esta ley es mejorar la protección a aquel parte de la relación laboral que en estas circunstancias es la más débil, que es el trabajador, el servidor público. Los mecanismos de protección en este caso es establecer estas figuras de violencia y acoso laboral que en el texto conforme está redactado tiene una definición para ambas. Está una definición en ambos términos, para las dos figuras en los mismos términos. Sin embargo, yo creería que el acoso en este caso vendría a constituirse como la violencia como el género, y en el acoso sería la especificidad, que forma parte de ese conjunto llamado violencia. Entonces, lo que se busca en sí es prevención y erradicación. En esa lógica es una actuación previa por parte de los empleadores y frente a actos también ya buscar la erradicación y la sanción. La mirada en este caso, que parte también a raíz de la aprobación por parte de Ecuador de este convenio de la OIT, el convenio 190, lo que hace es establecer estas figuras, por ejemplo, del teletrabajo, la protección que debe haber, se debe garantizar esa desconexión y principalmente también que no haya una afectación remunerativa en ciertas actividades que ya se venían ejecutando. Entonces, en términos generales, es una mayor protección para el trabajador. Muy bien, Doc. La verdad es que estamos muy agradecidos de haberlo tenido el día de hoy aquí. Nos ha servido muchísimo, como les dijimos, el Doc ya nos dio clases. Entonces, teníamos que tener todo aquí, chicos, aquí así porque lección. Entonces ya nosotros teníamos que hacer papelito. Y de verdad les agradecemos a cada una de las personas que nos vieron en el programa del día de hoy. Esperamos que les sirva cada una de las cosas que les decimos aquí, porque como lo dijo el Doc cuando recién llegó, intentamos que ustedes entiendan el derecho de una manera más sencilla. Y aunque no lo crean, que nosotros estamos aquí de locutores, también aprendemos mucho de cada invitado. De cada invitado, sí, de cada invitado aprendemos más de lo que ya nos dio clases. Así que estamos muy agradecidos de haberlo tenido el día de hoy aquí. Es un gusto, doctor, haberlo tenido aquí. Espero que nos visite próximamente en otras emisiones. Sería un honor para pedirle nosotros. con un año de anticipación. Claro que sí. No, yo en primer lugar también, o para finalizar, quiero agradecer a ustedes por la invitación. No hemos podido coincidir por fechas. Hemos visto algunos temas que también son muy relevantes, como la protección laboral reforzada, que también creo que es un tema que está pendiente para poder conversar. Nos gustaría hablar. Que lo que genera estos espacios, en este caso, es hacer conocer a la ciudadanía cuáles son esos mecanismos de protección. Porque a veces este desconocimiento genera impunidad, genera también que se trastoque estos derechos o garantías básicas del derecho al trabajo, porque estos son imperativos que se deben garantizar. Y estos espacios en los cuales ustedes están aquí efectuándolos, llevándolos, realmente motiva también a uno como docente, en este caso, para poder transmitir lo que uno conoce y sobre todo de que este mensaje llegue a aquellas personas que en este caso pueden estar sometidas también a actos, lamentablemente, por parte del empleador que se cataloguen como acoso laboral. Entonces les felicito y estoy convencido que volveremos a vernos en otra ocasión. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, doctora. Te damos paso, querida voz de radio. Enseguida regresamos con más de Derecho para No Abogados. Por la señal de UNL Radio.
Gracias por la espera. Ya estamos de regreso. Continúa con Derecho para No Abogados por UNL Radio. Bueno, queridos radioescuchas, yo creo que este espacio de Derecho para No Abogados fue sin duda un espacio de aprendizaje. Aprendimos sobre la batalla del Pichincha, aprendimos hechos históricos relevantes a su vez, también aprendimos lo que viene siendo el acoso laboral, profundizamos en la sentencia. De antemano le agradezco, doctor Carlos, por habernos aceptado y sobre todo habernos esclarecido este tipo de temas que yo creo que para nuestros queridos radioescuchas son de índole sumamente importante. Agradecemos también a los radioescuchas que nos sintonizan a través de la 98.5 FM. A todos, yo creo que sin más podemos dar por finalizado este espacio de Derecho para No Abogados y será hasta la próxima ocasión. Adiós. Adiós. Y así cerramos un nuevo episodio de Derecho para No Abogados. Gracias por acompañarnos. Recuerda que entender tus derechos es el primer paso para defenderlos. Escúchanos la próxima semana por 98.5 FM, en Radio.Garden, www.unl.edu.es y en Facebook Live. Y si te lo perdiste, tranqui. El reprise es los domingos a las 7 de la mañana por la señal de UNL Radio. Hasta la próxima. ¿Estás en el último semestre y Google ya no te salva? Marce, la tesis me está respirando en la nuca. Respira. En la UNL tienes más de 27,000 libros físicos, más de 1,000 ebooks, 60,000 audiolibros, más de 34,000 trabajos académicos en el repositorio, bases de datos científicas reales. Usted está jugando conmigo, ¿verdad? ¿Usted está jugando conmigo? No más Wikipedia. Más de 28,000 estudiantes ya lo usaron en 2025. La pregunta es, ¿vas a improvisar o vas a investigar bien? Visita nuestras bibliotecas en la Facultad de la Salud Humana, en la Facultad Jurídica, Social y Administrativa y nuestra Biblioteca Central. Tu desarrollo de tesis merece el nivel experto. Sistema Bibliotecario UNL, un sistema que organiza, respalda y garantiza el conocimiento.